Es la piedra fundamental de los cristianos, la carta apostólica que establece la realidad de la salvación o la necesidad de la salvación primeramente, la realidad de la salvación y luego la aplicación de la salvación cuando explica cómo debemos de vivir nosotros los cristianos. Entonces, Romanos, aunque es una carta un poco difícil a veces de leer, no es como una historia, sino que es doctrina bíblica, es un poco más difícil, necesita uno más reflexión, entonces también para aquel que enseña, o sea, en mi caso, también es un desafío grande tratar de comunicar esto de una manera entendible. Entonces le voy a pedir que vayamos a Romanos, capítulo 1, y el versículo 32, donde quedamos antes, Romanos capítulo 1 y el versículo 32. Dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a orar un momento. Padre bueno, Dios santo, eterno, te damos muchísimas gracias por poder abrir tu palabra, Señor, que es una carta de amor abierta al mundo completo, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender la necesidad de la salvación que toda persona tiene, Señor, en este planeta. Dios mío, no importa su raza, su color, su origen, su ubicación geográfica. Señor, cada persona tiene una necesidad inmensa, Señor, de conocer a Jesucristo como el Salvador de su vida. Dios, ayúdanos, Señor, porque vivimos un tiempo donde hay mucha corrupción a nuestro alrededor, Señor. Nosotros podemos ver la maldad con nuestros propios ojos y necesitamos, Señor, levantar con firmeza el estandarte de la verdad, Padre, para dar a conocer tu palabra y que otros también vengan, Señor, al llamado de la salvación. Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, te ruego por medio de tu Santo Espíritu a entender tu palabra y aplicarla en nuestra vida, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, anteriormente vimos las evidencias del inminente juicio de Dios, ¿cierto? Y se los comparaba, ¿cierto?, como un volcán que empieza a dar señales de que va a haber algo, ¿cierto? Hay movimientos sísmicos, hay derrumbes, hay aumento de la temperatura. El volcán está dando señales de que va a venir una erupción, que va a haber un movimiento fuerte, que hay que prepararse, que hay que cuidarse, ¿cierto? Y el Señor nos ha dado evidencias también para que todos los cristianos de todas las épocas puedan saber cuándo el juicio del Señor, la ira de Dios, se va a derramar sobre la tierra. ¿Ya? Entonces vimos anteriormente que hay dos evidencias muy claras que nosotros podemos verlas actualmente. Primeramente vimos los cuerpos deshonrados en capítulo 1, versículo 24. Dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Ya? Entonces vamos a ver, nosotros vamos a tener delante de nuestros ojos estas evidencias de que hay gente con sus cuerpos deshonrados, han cambiado el uso natural del cuerpo. Miren, no sé si voy a ser muy técnico, pero el ser humano está compuesto de 3 partes. Ustedes saben, yo creo, ¿cierto? ¿Cuáles son? Espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden correcto. Espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? ¿Qué es lo que piensa el hombre? Cuerpo, alma, espíritu, ¿cierto? Primero el cuerpo, lo más importante es el cuerpo, pero en el contexto bíblico lo más importante es el espíritu. Lo segundo es el alma, que es el asiento de todo aquello que somos nosotros, la personalidad, el razonamiento, la inteligencia, todo lo que se basa en lo que nosotros somos es el alma, el sentimiento.
Y el cuerpo es nada más que el envase, ¿cierto? El envase que contiene todo esto, el alma y el espíritu. El espíritu es aquello que nos conecta con Dios. ¿Entiendes? Entonces, el cuerpo podríamos decir, es un don que Dios nos ha dado. Lo tomó de la tierra, ¿cierto? Eso dice el libro de Génesis, que Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. Y ahora científicamente, cuando uno analiza el cuerpo humano, se da cuenta de que el cuerpo humano contiene los elementos básicos de la tierra. ¿Y cómo se explica eso? Porque la Biblia enseña de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora, el cuerpo, hermanos, nos ha sido dado y es un privilegio. Gracias. Es un problema de la voz. El cuerpo es un privilegio que todos nosotros tenemos. No sé si usted ha visto personas parapléjicas, si usted ha visto personas que les falta alguna de sus miembros. ¿Por qué existen esas personas? ¿Sabe por qué? Si esas personas no existieran, nosotros no sabríamos lo que tenemos. Usted no sabría que puede caminar, que puede hablar, que puede ver. Cuando usted ve a un ciego, se da cuenta lo privilegiado que usted es. ¿Entiende? ¿Se da cuenta? Entonces, el cuerpo es una maravilla creada por Dios. Cada elemento dentro del cuerpo es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Solamente si nos fijamos en la vista, la capacidad que tenemos para ver imágenes en 3 dimensiones, en colores, en cosas que son impresionantes, ¿cierto? Y que Dios las creó así de una forma sabia, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces nosotros no cuidamos el cuerpo? Pensamos que el cuerpo puede aguantar lo que sea, ¿cierto? Y estamos usando el cuerpo para cualquier cosa. Ahora, lo que vimos en el estudio anterior es que la sociedad humana está deshonrando entre sí sus propios cuerpos. ¿Entiendes? Nosotros vemos hoy día cómo se está tratando de implementar en nuestro país esta ideología de género, este cambio de sexo, donde hay niños pequeños, como les decía antes, uno cree que estas cosas no están pasando, pero sí están ocurriendo, ¿cierto? En hospitales públicos se están haciendo operaciones de cambio de sexo de niños, ¿cierto? Es que esos padres están convencidos de que el niño no es un hombre, sino es una mujer y cambian el sexo. Y probablemente, lo más seguro, que esos niños van a terminar en el suicidio finalmente porque no logran encontrar su lugar en el mundo. Entonces, se ha deshonrado el cuerpo. La gente ha caído en un desprecio de lo que Dios nos ha dado. La Biblia también enseña que para el cristiano el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Es importante el cuerpo? Por supuesto, hay que cuidarlo, el cuerpo. Tenemos una responsabilidad. Sin embargo, una evidencia de que el juicio de Dios viene es que la sociedad humana va a olvidar honrar lo que Dios nos ha dado. La segunda cosa, en versículo 28, capítulo 1, versículo 28, dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Mentes reprobadas, cuerpos deshonrados y también mentes reprobadas son lo que nos muestran que el juicio de Dios está cercano. Lo vimos antes también, no quiero alargarme innecesariamente, pero el Señor mismo, el Señor Jesucristo dijo que como en los días de Lot sería la venida del Hijo del Hombre, ¿cierto? Y en los días de Lot nosotros tenemos esta historia de la ciudad de Sodoma donde todos los hombres eran homosexuales. Y lo que hoy día nosotros vemos es que la homosexualidad es una evidencia muy clara, ¿cierto? De que no sé qué pasó, parece que estuviera encubierta por siglos, pero ahora todo el mundo es homosexual o lesbiana, y hay una cosa muy abierta en cuanto a eso. Y es justamente lo que el Señor dijo que iba a ocurrir, es lo que está ocurriendo delante de nuestros ojos. Entonces es evidencia
que el juicio de Dios está cercano, ¿ya? Dice el versículo 28, ¿cierto? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El juicio de Dios se demuestra en las personas quitando aquella cosa que los frena. ¿A ti te frena si tú eres casado? ¿Hay algo que te frena de no ser adúltero? Si tú eres un trabajador, ¿hay algo que te frena de no ser un ladrón y robarte las cosas de tu trabajo? ¿Hay algo que te frena? Por supuesto que sí, ¿cierto? Hay una conciencia, ¿cierto? Hay una conciencia que te dice, no, que tienes que comportarte de cierta manera. Entonces, estas personas perdieron esa conciencia, perdieron ese freno. Y esas personas, dice el versículo 29, dice, estando atestados. Estando atestados, y esa palabra significa completamente llenos o repletos de algo, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. El afecto natural es entre un hombre y una mujer. Cuando no hay afecto natural, el afecto puede ser hacia una persona de tu mismo sexo. Entonces no tienen afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Ya? Yo entiendo que es difícil, ¿cierto? Entiendo que es difícil, pero lo que está haciendo el apóstol Pablo es darnos una radiografía de la humanidad. Y él está hablando hace 2000 años atrás. Y lo que nosotros tenemos delante de nuestros ojos es el cumplimiento de estas palabras, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Lo que corresponde estudiar el día de hoy, el capítulo 2, es ¿qué pasa con la gente moralmente correcta? ¿Usted conoce gente correcta, moralmente correcta, que no son cristianos? Sí. Conocemos, ¿cierto? Ahora, ¿ellos serán juzgados también? Van a ser juzgados también, obviamente. Ahora, los psicólogos dicen que somos muy buenos acusando a otros de nuestras propias debilidades. Generalmente cuando uno de nosotros emite un juicio sobre alguien, por decir, esta persona que es chismosa, en realidad yo estoy juzgando mi propia debilidad. Soy yo el chismoso en realidad. Pero yo lo veo en otra persona como algo malo, perverso, pero no lo soy capaz de verlo en mí mismo. Pero sí lo veo en otros. ¿Me entiendes? Entonces los psicólogos dicen de que la mentalidad humana tiene esta tendencia de ver el mal en los demás, pero no en sí mismos. Y vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Ya? La condenación llega también a los que esconden sus propios pecados. En los días de Jesús, las personas más reprendidas por el Señor Jesucristo fueron los fariseos. Y los fariseos tenían esta actitud de mostrarse como personas llenas de piedad, moralmente correctas, pero Jesús los juzgaba continuamente diciendo que ellos eran sepulcros blanqueados. Vamos a ver eso en Mateo capítulo 23. Mateo 23, versículos 27 y 28. Mateo 23, versículos 27 y 28. Dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Estas personas eran las personas más
reconocidas moralmente en su sociedad, en su época, respetados por todo el mundo. Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, podía ver los corazones de ellos, podía ver sus pensamientos y sabía que lo que en apariencia parecía perfecto, en la realidad, en el corazón, eran corazones llenos de maldad. ¿Ya? Entonces, algunos dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios no juzga y destruye la maldad ahora mismo? A todos los malos. ¿No ha pensado eso? ¿Alguna vez, cierto? Si Dios, como dicen, es tan bueno, ¿por qué Él no castiga a los malos? Cuando algo así ocurre, como cosas que han ocurrido durante las semanas anteriores, ¿cierto? Vimos, el día miércoles nos dolía un poco la muerte de un niño de 11, 12 años en un furgón escolar, ¿cierto? De dos delincuentes que van escapando y chocan este vehículo y el niño muere de una manera horrible, no lo han dicho, pero el vehículo le aplastó su cabecita. Así que imagínese no solamente el dolor de la muerte, sino que ni siquiera sus padres puedan verlo a él para despedirse, un dolor horrible, ¿cierto? Entonces hay tanta maldad y uno en el corazón siente, ¿cierto?, la necesidad de la justicia. ¿No siente eso? Rabia, enojo, es decir, ¿por qué no se castiga a esa gente? ¿Ya? Ahora, perdón, si Dios hiciera eso, si Dios castigara toda la maldad, ¿escaparíamos nosotros? La verdad que no. No habría ni uno. La Biblia dice, aquí mismo en Romanos capítulo 3 y el versículo 10, porque como está escrito, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Entiendes? Entonces, cuando uno juzga la maldad de otro, le resulta fácil, ¿cierto? A uno resulta fácil ver la maldad en otra persona, pero no le resulta sencillo ver su propia maldad, su propia injusticia. Y si el Señor juzgara a cada ser humano, seguramente ninguno quedaría en pie. Por esa razón, tenemos que agradecer la maravillosa gracia que Dios nos ha otorgado. El perdón de nuestros pecados por medio de la fe en el Señor Jesucristo, su Hijo. Entonces, hoy día, hermanos, desgraciadamente en nuestra sociedad y en todas las sociedades, uno crea que este es un problema porque somos un país del tercer mundo, esto ocurre también en otros países muy adelantados, donde los criminales tienen toda la libertad para seguir cometiendo delitos. En Inglaterra hay una estadística que el 70% de los delitos quedan impunes. 70%. Nosotros podríamos decir que aquí el 90% queda impune. Porque desgraciadamente cuando Carabineros logra finalmente capturar a los delincuentes, nosotros sabemos el proceso, ¿cierto? Va a ir delante del juez, ya, váyase para la casa. No se porte mal. No salga del país. Y uno siente una rabia, un enojo, un sentimiento de falta de justicia muy grande, ¿cierto? Entonces es muy redituable ser delincuente el día de hoy porque sienten de que van a quedar impunes, van a quedar libres a pesar de ser capturados. Pero delante de Dios nadie se sale con la suya. Versículos 2 y 3 dice, Romanos capítulo 2, versículos 2 y 3, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Es una pregunta. ¿Va a escapar? No, nadie se va a escapar. Nadie va a poder escapar del juicio de Dios. El día de la ira de Dios se va a derramar. Y mira, te voy a mostrar solamente como una referencia en Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, versículo 8 al 11.
dice, bueno, el libro de Apocalipsis habla de 21 juicios. 21 formas en que la ira de Dios se va a derramar sobre la tierra. Y el versículo 8, capítulo 16, dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. La ecología dice que hay un problema mundial, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Calentamiento global. Interesante que coincida, ¿cierto? Se supone que el planeta va aumentando grados de temperatura y un grado de temperatura que aumente el planeta trae muchas consecuencias, ¿cierto? Entonces, pero la temperatura va aumentando, eso es lo que sabemos. Y el Señor está diciendo que viene un día donde le será dado al sol quemar a los hombres. O sea, hoy día se está intentando llegar a Marte, ¿cierto? Marte es el planeta hermano de la Tierra, ¿cierto? Y con Marte no tiene prácticamente atmósfera. ¿Y sabe qué pasó con Marte? El Sol. El Sol lo quemó. ¿Entiende? Por eso la atmósfera es tan baja, tan tenue en Marte. Ahora, versículo 10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. ¿Ya? Interesante la actitud del hombre. ¿Ya? La actitud del hombre, no me voy a arrepentir, no importa lo que me pase, no me voy a arrepentir. En realidad, durante toda la historia, desde el principio, desde el Génesis, cuando Adán pecó, ¿cierto? Viene Dios y le pregunta, Adán, ¿qué has hecho? Y Adán dice, ¿qué dice Adán? La mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. Ella fue la que me dio a comer y yo comí. Claro, y la mujer, ¿y tú qué hiciste? No, la serpiente. La serpiente está saltando la culpa, ¿cierto? Unos a otros. Y el culpable es el diablo, la serpiente. Pero en realidad, ¿sabes qué? El diablo es solamente un atizador, puedo decir. Es un tentador. Pero el problema es el corazón humano. Que el corazón humano es un corazón de piedra, que no quiere romperse. ¿Ya? Y el corazón humano se muestra en estos juicios, cuando Dios derrama su ira sobre la tierra y el hombre dice, no me voy a arrepentir, no me voy a arrepentir, no voy a cambiar, voy a seguir yo pensando como pienso. ¿Ya? Bueno, cada día nos estamos acercando más a ese momento. Y Dios va a castigar todo aquello que ha arruinado su creación. La Biblia dice que incluso la tierra está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Está con gemidos. La tierra sufre increíblemente, porque en realidad la humanidad no somos habitantes, somos depredadores. Nosotros destruimos todo, ¿entiendes? Y no sé por qué, no sé, somos así, somos así la humanidad. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 13. Romanos 2, 5 al 13 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios,
porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Este pasaje se explica solo. Cada uno toma su propia decisión. ¿Saben? Dios nos ha dado a todos nosotros lo que se conoce como libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de decidir tu propio destino. ¿Entiendes? Y Dios describe en este pasaje lo que ocurre. Si tú te vas por el camino de la maldad, lo que puedes esperar con toda seguridad es el juicio de Dios. Si tú te vas por el camino que se llama Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, si tú te conviertes en seguidor de Jesucristo, tú vas a recibir o cosechar gloria, honra e inmortalidad. Es una promesa de Dios, ¿cierto? No es una promesa de una iglesia, no es un grupo de personas locas, sino que es la promesa de Dios que ha profetizado todo lo que está ocurriendo hasta el día de hoy. Y el versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Interesante, Dios no tiene favoritos. ¿Entiendes? Dios nos ama a todos por igual. Y Él desea que cada uno de los seres humanos se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad. ¿Entiendes? Entonces, pero como el mismo Dios nos ha dado el derecho de elegir, por esa razón, en el huerto de Edén, cuando está la historia esta que es como una historia para niños, ¿cierto? Pero el Señor puso al hombre en un huerto que le proveía todo lo necesario. Pero puso en el medio del huerto un árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sabes por qué hizo esto? Para que el hombre tuviera oportunidad de escoger. Oportunidad de escoger. O sea, mira, te voy a poner el árbol de la ciencia del bien y del mal. No tomes de él, porque el día que de él tomares, ciertamente morirás. El hombre tiene la opción de elegir su vida. Desgraciadamente, Adán tomó la opción de desobedecer a Dios, ese único mandamiento, y trajo todo lo que nosotros conocemos por experiencia, que es el dolor, la enfermedad, la muerte, la corrupción, la maldad, las guerras, el dolor, todo lo que significa el haber desobedecido a Dios. ¿Me entienden? Lo que Dios busca desde el principio es que nosotros le obedezcamos voluntariamente. Dios no te va a imponer su voluntad. Te va a mostrar su voluntad y tú en tu corazón tomas la determinación. Si quieres seguirlo, bien. Si no quieres seguirlo, muy bien. Es tu decisión. Es tu vida. ¿Me entiendes? Eso es. Entonces, hermanos, ahora, y una cosa interesante, el versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Ya? Interesante que la salvación es un regalo de Dios, es por gracia, por medio de la fe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Usted cree otra cosa? Ya. Es por gracia, por medio de la fe. Pero, hay un pero. La Biblia enseña que la salvación fue dada, el mismo Efesios 2, 8 y 9, ¿cierto? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Me entienden? Aunque las obras no nos llevan a la salvación, las obras sí son un resultado de la salvación. ¿Entiendes? Entonces, esto es muy interesante de recordar porque a veces nosotros escuchamos de que hemos recibido la salvación. Ah, maravilloso, soy salvo, voy al cielo. Perfecto. ¿Pero eso es todo? No.
Dios nos llamó a nosotros para vivir una vida diferente. ¿Ya? Vamos a ver 2 Corintios 5:10. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ya? Aunque somos salvos por gracia, por medio de la fe, somos salvos para buenas obras. Para buenas obras. Y un día todos nosotros tenemos que comparecer delante del Señor para dar cuenta de nuestra andar en esta vida. ¿Cómo está tu andar en esta vida? Desgraciadamente algunos cristianos piensan que recibir la fe es todo lo que necesitan hacer y después tienen que sentarse a esperar nada más que la segunda venida de Cristo. Listo. Ya soy salvo, me siento, me relajo. No, hermano. Son los hacedores de la fe, los hacedores de la ley, los justificados. Los hacedores, los que cumplen la palabra de Dios. Esos son los justificados. Entonces, no se trata de una declaración simplemente. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, perfecto, pero uno puede ver en su vida que su vida no concuerda con los mandamientos de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Que esa persona es salva o no? A mí me queda la duda, ¿cierto? Queda la duda, porque son los hacedores de la ley, los justificados. ¿Ya? Pero ahora, otra pregunta complicada. Versículo 14 y 16. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cómo va a juzgar Dios a aquellas personas que no han oído nunca el evangelio? ¿Cómo va a juzgarlos? Pablo escribe estas palabras para reprender a los judíos. Dios dice que hay gentiles, que hay personas del mundo, gente que no son ni judíos ni cristianos, son gente del mundo que hacen lo correcto a pesar de que no conocen la ley de Dios. Y sabe que hay muchas gente en este mundo que hace el bien. Hay fundaciones, hay organizaciones, hay Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, médicos que se meten en zonas de guerra para ayudar a la gente y no son creyentes. Ahora, ¿cómo Dios va a juzgar a esas personas? Son buena gente, ¿cierto? Pero la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, ¿cierto? Y todos van a ser juzgados. Y Dios no hace acepción de personas. Pero entonces la forma que el Señor ha diseñado es que Dios va a juzgar a cada uno de acuerdo a su propia conciencia. ¿Ya? Dice, versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, no se refiere a las personas que nunca han escuchado del Evangelio. Cuando una persona ha escuchado que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, esa persona no es una persona sin conocimiento. Esa persona sabe que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para pagar por la multitud de sus pecados y para darle una nueva vida en Jesucristo. Pero una persona que nunca ha recibido, y nosotros podemos ver, hermanos, una parte muy importante del mundo, los países musulmanes, ¿cierto? Afganistán, Pakistán, en la misma India, hay millones y millones de personas que nunca han escuchado el Evangelio, nunca han escuchado la ley de Dios, ni siquiera saben que existe un Dios. Pero esas personas hacen por naturaleza lo que es de la ley, hacen sin que nadie les enseñe,
hacen lo correcto sin que nadie les diga, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Me entiendes? Son ley para sí mismos. Ellos determinan su propia justicia. Cuando una persona dice, esto es malo golpear a una mujer. Por ejemplo, la India sabe lo que existe, cosas que son aberrantes, como las violaciones masivas. Es una cosa espantosa, ¿cierto? Que ocurra una cosa así, que es aprobada culturalmente. Es decir, bueno, sí, aquí está malo, qué mala suerte que te tocó. Hay homicidios por honor. Se mata a las hijas por ejemplo, por haber deshonrado a sus padres. Se mata, se lapida a las personas. Uno puede decir que esas cosas no existen porque uno no las ve todos los días, pero hay una parte, hermano, miles de millones de personas del mundo que no conocen a Cristo. Y dentro de sus corazones existe una conciencia que les dice lo que es correcto y lo que está mal. El hecho de que una persona emita un juicio significa que ese juicio se convierte en ley para sí mismo. O sea, Dios va a tomar ese juicio que esa persona hace y lo va a aplicar a ella. No sé si me explico, ¿se entiende o medio enredado el cagüín? Dice versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Cada ser humano tiene la ley de Dios escrita en sus corazones. Cada ser humano sabe que es malo matar, malo mentir, malo robar, malo deshonrar a los padres, es malo dar falso testimonio, es malo codiciar lo ajeno, es malo. Cada ser humano lo sabe. Y Dios va a juzgar a esa persona de acuerdo a su propia conciencia. Dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Cierto? ¿Cuántas cosas secretas hay en el mundo? ¿Cuántas cosas secretas hay en las personas? A veces una muy bonita apariencia, pero en lo secreto hay cosas que son vergonzosas o que son derechamente delitos a los ojos del Señor. Mire, un ejemplo de... Usted sabe que la ley de Dios fue enseñada o fue proclamada por Moisés, ¿ya? Pero no fue proclamada desde Adán. Sin embargo, desde Adán ya existe el juicio en contra de ciertos pecados. Por ejemplo, el homicidio. En Génesis capítulo 4 y el versículo 8. Génesis capítulo 4 y el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Ya? Esta es la primera vez que un ser humano mata a otro. No existe la ley. No hay una tabla con los 10 mandamientos diciendo no matarás. ¿Cierto? No existe la ley. Entonces, Caín no tiene nada que lo refrene, ¿cierto? Y él dice, te odio y te mato. Y lo mató. Versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, responde no solamente, responde con altivez. ¿Soy yo responsable de él? ¿Qué tengo que ver yo con él? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora pues, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín, grande es mi castigo para ser soportado.
He aquí que me echas hoy de la tierra y que de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. El primer homicidio y la primera sentencia. No hay ley, pero ya se sabe, ¿cierto?, que matar es malo, moralmente reprobable y que trae consecuencias graves, ¿cierto? Génesis, capítulo 12, otro ejemplo, 12, Génesis 12. ¿Conoce usted la historia de Abraham? Sí. Me equivoqué. 13, 14. Me equivoqué. Bueno. 12. Me equivoqué de la cita. No es 12, es 7. Bueno, la historia es que Abraham, aquí está, el capítulo 12, versículo 17. Eso, faltó un 1. 17. Dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Ahí está la historia, me he equivocado. 12, 17. Y en el contexto de la historia, Abraham está casado con Sarai. Sarai es una mujer extremadamente hermosa. Y Abraham decide ir a Egipto para recibir algo de alimento, porque haya hambre en la tierra. Y él piensa, mira a su mujer y dice, tú eres demasiado linda. Cuando lleguemos allá te van a codiciar todos los hombres y me van a matar a mí para quedarse contigo. Así que vamos a hacer algo, vamos a decir que tú eres mi hermana. Y justamente pasó eso. O sea, llegaron a Egipto, versículo 12, mira, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Cachao? No hay ley, ¿cierto? No hay ley, pero el adulterio es castigado. ¿Ya? Versículo 18 dice, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Todo Abraham es el padre de la fe, ¿cierto? Pero no existe hombre perfecto en la tierra, no hay justo ni aun uno. Ni siquiera los grandes patriarcas, todos han caído feo, ¿cierto? Todos nosotros fracasamos delante del Señor. Pero ahora, nota una cosa, quería llevarte a Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice, oísteis, está hablando el Señor Jesucristo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mira, la misma situación de Génesis, Caín se enojó con su hermano. ¿Cierto? ¿Qué pasa ahí? El resultado de su enojo es que él
asesina a su hermano. En la ley dice, no matarás. Pero Jesús toma esta ley, este mandamiento y dice, ¿sabes? Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo que cualquiera que se enoja es similar a un homicida. Es similar a una persona que mata a otro ser humano. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Mateo 5, 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No necesitas Biblia para saber que eso es pecado. Antes de la ley, durante la ley y después de la ley, en la gracia, existe la misma conciencia. Matar, adulterar, es pecado. Así que cualquiera que adultera sabe con su conciencia que está haciendo algo malo. Cualquiera que se enoja, que se llena de ira, de rencor contra alguien, sabe que está en cierta forma matando a esa persona y se convierte a los ojos de Dios en un homicida. Tu conciencia te grita que estás haciendo mal. Bien, hermanos, concluyendo, no sé si algo han captado o han entendido de todo lo que hemos visto, pero volviendo a Romanos, Pablo dijo estas cosas para avergonzar a los judíos, diciéndoles que hay gentiles que hacen el bien aun cuando no tienen la ley de Dios. Y les dice, ustedes judíos, han tenido mucho más conocimiento que la gente del mundo. Ustedes deberían ser mejores. ¿Cierto? ¿Está bien? De hecho, el mundo espera lo mismo de Israel. No sé si usted se ha dado cuenta, pero a Israel se le condena por cosas que a otros no se les condena. A Israel se le llama genocida, ¿cierto? Son genocidas y todo el mundo, aquí en Chile también hay gente diciendo, todos los judíos son genocidas. Se les juzga con una norma más alta. ¿Usted ha escuchado noticias de Nigeria? ¿Sabe que hay grupos que son grupos islamistas, como el Boko Haram? Mataron cerca de 200 personas cristianas. 200 cristianos. En una reunión, con una iglesia como esta. Simplemente llega una persona y empieza a ametrallar. 200 personas. Y siguen muriendo gente, porque ellos siguen persiguiendo a los cristianos. ¿Usted ha escuchado eso? Pero, ¿qué es lo que escuchamos normalmente? Israel está bombardeando, Israel está matando niños, está asesinando mujeres. ¿Por qué a Israel lo tratan así? ¿Por qué a Rusia no la tratan así cuando bombardea jardines infantiles o edificios de departamentos? ¿Por qué no lo tratan así? ¿Por qué lo tratan con una norma superior? Porque a través de Israel Dios dio su ley. Y el mundo espera que Israel se comporte de una forma distinta al resto del mundo. Hermano, ¿qué podemos aprender de eso? ¿Qué podemos aprender? Aplicado a la iglesia. ¿No deberíamos nosotros ser mejores que la gente del mundo? Le pregunto otra vez. ¿No deberíamos ser nosotros mejores que la gente del mundo? Yo creo que sí, ¿cierto? Definitivamente. Porque la gente del mundo va a esperar que nosotros seamos más honestos, seamos más trabajadores, seamos más puntuales, como hoy día, ¿cierto? Hoy día llegaron todos, no sé a qué hora llegaron, pero eran muy pocos los que... Yo me imagino que usted haga eso en su trabajo. ¿Lo hace? No lo hace. Pero al Señor sí podemos hacer lo que queramos, ¿cierto? Podemos hacer lo que queramos porque el Señor aguanta todo. No, hermano, no es así.
No es así. Si somos la iglesia, nosotros debemos ser mejores que el mundo. Mejores padres, mejores esposos, mejores familias, mejores trabajadores, más honestos, más empeñosos, más sabios, más correctos en nuestra forma de comportarnos. Nosotros debemos ser mejores. El mundo espera que seamos mejores. ¿Por qué? Porque hemos recibido mayor conocimiento. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia a nuestra disposición, tenemos la voluntad de Dios a nuestro alcance, tenemos la obligación de vivir de acuerdo a los principios bíblicos. ¿Se entiende? La Biblia nos enseña, y hoy día lo vimos en 2 Corintios 5:10, de que todos nosotros vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. ¿Entiendes? No es gratuito. Entonces tenemos que vivir de una manera correcta, bíblica, espiritualmente correcta. Que el mundo pueda ver la luz y la sal en nosotros. Vamos a orar. Que el Señor los bendiga. Padre Santo, Dios Todopoderoso, muchas gracias, Dios, por tu palabra, porque aunque, como Pedro dice también en otro lugar, Señor, Pablo escribió cosas difíciles de entender, pero para aquellos que se esfuerzan en reflexionar, en profundizar en cuanto a la fe, son tesoros preciosos, Padre mío, que nos ayudan a entender mejor nuestra propia doctrina. Ayúdanos, Señor, a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y poder vivir de esa manera, Señor, como hombres y mujeres honestos, piadosos, Señor, gente que vive de una manera distinta a la manera en que vive el mundo, y de tal manera que podamos ser testimonios vivientes de tu gracia para que otras personas lleguen a conocerte a ti también. Te agradecemos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.